Buenos días. Iniciamos una nueva lección de recorridos por Madrid, la lección 7, en que vamos a acabar la calle Serrano en sus números pares, haciendo el recorrido ya de Ayala a Ortega y Gasset. Como vimos en la lección anterior, habíamos ido desde Goya hasta Ayala y ahora nos quedaba un tramo de Ayala y un tramo de Serrano, hasta Ortega y Gasset. Haremos primero esta acera de Serrano y luego acabaremos Ayala y, y seguiremos con Ramón de la Cruz. Fijaros que habíamos acabado en esta zona de aquí, de Serrano, donde empezaba ya la calle Ayala. Sigamos ahora viendo. Fijaros que estas manzanas, algunas de ellas aún tienen el recuerdo de lo que pudo haber sido el barrio de Salamanca, con esos jardines interiores que en dos de las manzanas se han conservado y realmente son casas espléndidas porque las viviendas interiores que dan al patio pues dan realmente a un jardín. Por desgracia eso no se ha cumplido en casi ninguna otra, prácticamente ninguna otra manzana, pero en algunas aún se podría ir logrando poco a poco. En algunas no, como vemos hay edificios que han invadido construyendo esto. Creo que habría que hacer poco a poco un inventario de ver qué viviendas son las que han invadido estos patios para ir recuperando poco a poco, si es posible, la luminosidad en todas las viviendas interiores de Madrid. Aquí habíamos acabado con el Corte Inglés de Serrano y aquí veis que aparece una nueva manzana con construcciones que son de la primera época del barrio Salamanca. Son del año 1860, se empieza el barrio, estas casas van del año 64 hasta el 75, es decir, podríamos decir que son casas pensadas, diseñadas en la época de Isabel II. Y se nota en cierta manera por la austeridad, por una cierta pobreza, porque son aún herederas de un neoclasicismo que realmente el neoclasicismo se considera que acaba hacia 1850, pero aquí aún está manteniéndose ya con nuevos elementos más modernos, más del romanticismo. Pero como vemos es una España muy austera, que un poco ha heredado la guerra de independencia, está heredando las guerras civiles. Bueno, fue una época difícil para esta pobre reina. Aquí vemos que es baja más 3, la altura inicial del barrio de Salamanca, una altura muy armónica que permitía bastante luz en las calles interiores y en los patios. Como veis es una arquitectura muy austera, por suerte aquí ha sido restaurada manteniendo las contraventanas, unos tonos muy suaves. El zócalo ha variado mucho, ya veis que aquí tiene un elemento nuevo, entonces no sabemos cómo sería el zócalo original de esta casa. Fijaros que en esta casa no hay ningún mirador. Mirador para nosotros es el símbolo de la España romántica, la época de Bécquer, de Espronceda, de los veleros que iban a Cuba, de las guerras carlistas, un poco todo lo que cuenta Pío Baroja en sus novelas, aunque Pío Baroja es mucho más moderno, pero sus novelas evocan toda esta España romántica. Fijaros que es muy bonito esto capialzado que tienen los balcones. Y fijaros que aparece un esquema que es curioso, va a aparecer en estas manzanas, que es dos balcones unidos y balcón suelto, es decir, hay una composición de fachada que va creando unos ritmos. Pero como veis, el muro domina el hueco, lo cual indica siempre antigüedad. Conforme va avanzando el siglo XIX, se van abriendo los huecos cada vez más cercanos y el muro va perdiendo fuerza. Pero veis, exceptuando este basamento que no es muy apropiado, pero bueno, al final la casa está cuidada. Fijaros que sigue otra casa con la misma composición. Hueco singular, huecos pareados. Luego otra. Es decir, hay aquí una composición de toda esta manzana probablemente del mismo arquitecto, del mismo maestro de obras. Fijaros que aquí hace muchísimo bien a estas fachadas los grandes plátanos y la nueva urbanización que ha creado una doble hilera de plátanos, como hubo antes de los años 60 en que se cortaron. Es una urbanización que nos parece magistral, lo hemos dicho en todas las charlas, nos parece fantástica la urbanización que se ha hecho en Serrano y en las calles adyacentes. Fijaros que es una casa esta, otra muy parecida. Aquí sí vemos cómo fue en las puertas de esta arquitectura. Fijaros que aparece ya un arco rebajado, algo que en el neoclasicismo español normalmente no se daba, pero ya en el romanticismo se da el arco rebajado, los grandes portalones,
Muchas veces buscamos en estas grandes puertas de dónde es la madera, si era madera de caoba, traída de Cuba. A veces sí que encontramos unas maravillosas maderas, otras veces son pinos, pinosceas, bueno, en general maderas muy buenas, las que formaban los portales. Como veis, ha sufrido mucho y aún no sabemos cómo sería su planta baja. Pero esto, como veis, pues en cierta manera se ha mantenido muy bien. Ha perdido las contraventanas, lo cual es una pena, y aparece una cornisa más clásica, tiene al final una terraza. ¿Veis? Es una arquitectura muy, muy correcta, muy austera, un tanto quizás excesivamente sencilla, pero bueno, es heredera del neoclasicismo español. Luego, más adelante, hemos visto en el barrio Salamanca, en las calles Villanueva, en cómo toda esta arquitectura se hacía mucho más espléndida. Este es el momento inicial de este barrio. Fijaros cómo es realmente la misma composición. Fijaros aquí que el hueco es como más exagerado, ¿no? Con estas grandes ménsulas. Pero bueno, siempre marcan que el piso principal es importante y que ese último piso no les importa mostrar que es más sencillo. Fijaros que aquí el balcón quedaba ras, mientras que aquí ya está volando. Es decir, indica realmente una época un poco posterior. Y aquí continuamos con otra casa que es prácticamente también idéntica, con el mismo juego de balcones. Los balcones de nuevo vuelan. Y aquí tiene este frente alto, muy típico del neoclasicismo español, que eran estos frentes macizos, altos, que daban mucho peso a las fachadas, mucha elegancia, mucha serenidad. Y que luego se va perdiendo. En el romanticismo se va perdiendo y las cornisas, los aleros van apareciendo a ras. Esto es curioso, que le da una apariencia mucho más clásica, más mediterránea. Fijaros que aquí esta planta baja mantiene su portal y es parecido a la otra. Tiene este precioso despiece de sillería en las fachadas, que es muy bonito, que se ha perdido en muchas casas. Y aquí, bueno, tiene la elegancia de que las lonjas que ocuparon esto han tenido la delicadeza de crear un escenario pues muy, muy bonito para la casa. Seguimos con otra casa que también ha sido restaurada también con cariño, pero que ha perdido, vamos a ver, le han dado un hueco único. Cuando esto sucede, realmente el hueco cobra una gran diafanidad, cobra una gran elegancia, pero da mucha pena que haya perdido las contraventanas, que eso parece como si estuviera desnudo el hueco al no tener contraventanas. Es decir, se hace por un lado más transparente, pero por otro lado más frío. También, bueno, la planta baja ha sido tratada con una cierta unidad. Probablemente aquí hubo también una puerta en arco rebajado y ya veis que aquí aparece por vez primera un gran alero de madera. Como veis, es una casa también con este juego de ejes muy bonita. Fijaros que todas las casas están siguiendo la misma composición. Y los plátanos, que son importantísimos. Fijaros que hemos visto como en el barrio Salamanca, en las calles interiores, en algunas había acacias, las maravillosas acacias tan íntimas que en esas calles del ensanche de Madrid. Pero es verdad que los plátanos también producen unos espacios, unos paseos espléndidos, porque el plátano es un árbol de gran escala, muy distinto a la acacia es quizá más delicada, el plátano podríamos pensar que es más rústico, más nórdico incluso, pero bueno, crea avenidas con una gran elegancia. Y acabamos en esta última casita que, como vemos, también ha tomado el sistema de balcones y ejes. Vemos que tiene la puerta también original de arco de rebajado, ha mantenido las contraventanas, mantiene el despiece de sillería y bueno, también tiene un tratamiento en las lonjas pues muy cuidado de esta joyería que más o menos ha mantenido la casa. El alero tiene menos fuerza que el alero de la casa anterior y como veis sí que se marca la diferencia de escala entre los pisos. Fijaros este impresionante hueco, un hueco intermedio ya más pequeñito de la esquina. Fijaros que realmente era una escala muy pequeña para lo que ahora estamos acostumbrados a que sea el barrio de Salamanca. Parece natural que a lo largo del romanticismo fueran poco a poco subiendo las alturas y luego ya antes de la guerra, incluso ya después, se aumentaron muchísimo ya las alturas. Pero esta era la altura original del barrio de Salamanca. Fijaros que aquí hay un tema muy curioso.
Si os fijáis en este frente enorme de este inmenso edificio, nos damos cuenta que realmente es la misma actitud. Toda esta manzana estaba hecha prácticamente por el mismo arquitecto y marcando mucho las horizontales. Fijaros que es casi el mismo caso que este. Una enorme manzana. Lo que pasa que aquí es una época más delicada, más de escala humana, y esta es una época un poco más brutal, ya se ve, ¿no? Con esa presencia. El contraste entre dos arquitecturas, pero el espíritu de la actuación es el mismo. Un enorme frente que crea la manzana. Pero han pasado pues casi un siglo de uno a otro. Ahora vamos a continuar. Hemos visto esta manzana. Os muestro esta foto para que veáis cómo realmente excepto esta que ha sido transformada, que ha perdido su patio, las demás, ¿veis?, han conservado su patio. Es decir, que todas ellas formaban parte de una misma actuación. Y fijaros que casi sería posible reconstruir aquí un jardín, aunque fuese a veces sobre la cubierta de los locales, pero aquí tenemos aún la posibilidad de regenerar ese patio. Y ahora pasamos ya a... Perdón, aquí quería mostraros esto. ¿Veis cómo al final este gigante, pues con sus patios, realmente es en el tiempo la misma actuación que esta, pero 100 años después? Y ahora llegamos a un punto, podemos decir, crítico. ¿Os recordáis que en Serrano habíamos visto aparecer un edificio en los años 60, 70, al lado del Museo Arqueológico, que lo defendíamos mostrando sus valores? Pues es curioso que en Serrano no, excepto esos que vimos al principio, esos dos bancos en la esquina con Goya, de Sobrini y de Carvajal, no había aparecido ningún edificio de esta época. Y aparece esta pieza, que aparentemente rompe, consigue ya las nuevas cotas que se conceden a Serrano, ya veis, ha subido de baja +3, ahora tiene realmente baja +6, realmente, es decir, ha subido 3 alturas más, esta era la altura original. Y como veis es una pieza que tiene, ahora os enfadaréis, pero ya veréis que tiene su interés, pero sin embargo tiene un zócalo tremendamente austero, seco, que realmente mata a la calle en este tramo en que aparece esta casa. Es asombroso cómo no ha tenido el gesto de crear una pequeña cornisa, algún pequeño vuelo que hubiese suavizado este tremendo zócalo. No sabemos qué hay aquí, no sabemos si es que hay garajes de la casa o qué pasa, porque es incomprensible este desprecio hacia una de las aceras más valiosas de Madrid. Es realmente asombroso. Y es una pena porque la pieza que aparece por encima, a pesar de que forma parte ya de una arquitectura que nada tiene que ver con el barrio de Salamanca ni con esta delicadeza, pues tiene su interés, fijaros. Primero ha valorado la esquina, algo muy típico del Renacimiento y también en parte del racionalismo y de la arquitectura ya del movimiento moderno. Eso es un tema muy bonito, valorar la esquina, porque el volumen ahí se vacía, se rompe. Luego fijaros que tiene el juego de la terraza, que es una terraza que pretende, la articula, veis que en cierta manera es un paño que flota en el espacio. Y bueno, ha tenido el detalle de irla equilibrando con elementos horizontales siempre. Fijaros que siempre la línea horizontal continúa, a pesar de que haya ventanas. Es pues, un detalle de diálogo con la horizontal del barrio de Salamanca. Luego, efectivamente, claro, desborda en 2 pisos o 3, que es la escala. Pero lo que más daño le hace a esta casa es ese zócalo. La entrada, como veis, bueno, está hecha con cariño. Es muy bueno incorporar el garaje a la entrada de la casa porque si no el garaje pasa a ser un espacio, la puerta de garaje, un espacio muy que rompe la continuidad de las plantas bajas. Bueno, así se humaniza la entrada del garaje. Pero lo que es tremendo es ya veis, ¿no?, este tremendo espacio tan ciego, sin vida, tan opaco. En ese caso es casi preferible engañar y hacer ver que hay una vivienda o que hay lo que sea, pero es tremendo. Porque fijaros que esto es muy interesante. ¿Veis? La casa se articula, o sea, se retrasa para dialogar con esa fachada, cosa que otras casas no hacen en esta época, sino que arrancan el vuelo directamente de la frontera, lo cual pues se supone no dialogar con este paño que viene desde aquí. Esta ha dialogado, ha mantenido, si os fijáis, las horizontales, tiene este sistema de terrazas, esos huecos con la horizontal pasante. Aquí
cuando el vuelo va a morir de nuevo aparece una terraza, luego aparece el vuelo de esquina. Como veis es una casa muy interesante y uno se imagina que esas viviendas son realmente fantásticas, sin duda lo serán. ¿Veis? Es una pieza bonita. Sí que alguien dice, bueno, ¿por qué no algún gesto en la cubierta? Sí, pero esta época era una época muy rotunda, una época, se llamó en parte el brutalismo, una arquitectura muy abstracta, que buscaba las sombras, muy trágica, entonces era hija de su momento. Pero bueno, fijaros, es una pieza interesante, es como un gran cubo tallado, ¿no? Podría ser un cubo de Chillida, de Oteiza, un cubo tallado, pero le falla totalmente esa planta baja. En fin. Fijaros que continúa, aquí se ve perfectamente qué es lo que le rompe la continuidad, que son estas. ¿Os recordáis que hay casas de esta época que lo que hacen es cambian de actitud a partir de esta cornisa? Que es un detalle muy bonito. Pues, por ejemplo, que quizá aquí hubiera sido un poco más maciza y que aquí hubiese sido más ligera. Por ejemplo, que aquí la terraza hubiera sido ya continua. Pequeños detalles que indican un diálogo con esa altura. Aquí ese diálogo pues no existe. Y fijaros que aquí aparece una casa que ha tenido un levante, que el levante tiene mucho interés, pero es demasiado. Se ve que casi ha superado la altura a la que venía a coordinar esa. Este levante pretendía igualar, o sea, hacer una transición suave entre esa línea de cornisa y esa última línea, pero al final la ha superado, lo cual es un poco asombroso y eso que es muy interesante, esa actuación. Aquí la tenemos. Como veis, también aquí se ha producido suprimir las carpinterías para crear un paño único, un vidrio único que da una gran elegancia, pero es una pena que se pierde la escala de la contraventana. Y eso, como veis, es una casa que había tenido había creado como un eje con estos, fijaros, con estos elementos de balcones que son distintos a los balcones laterales. ¿Veis? Es una casa que quiere crear como un frente sobre el arco y bueno, ha sido restaurada con cariño y luego tiene ese levante, pues que bueno, es un levante interesante, porque ha creado una terraza, ha creado un elemento con muchísimo trabajo de diseño, lo único que quizá en su punto final es un poco demasiado alto. Y aquí tenéis otra casa que veis que es un ejemplo de cómo los estilos pueden variar y si el arquitecto es respetuoso, pues perfectamente puede dialogar con las casas anteriores. Bueno, aquí tenéis esto que es muy bonito, me gustaría ver cómo son estos espacios y ahí produce un choque con la... Al final lo que trata es de adaptarse a ese volumen, a ese levante que se permitió en los años 60. Fijaros esta casa. Esta es una casa ejemplar. ¿Por qué? Porque cuando uno la ve dice, bueno, es la típica casa del barrio de Salamanca, que podía ser de 1870, pues es una casa mucho más moderna, pero que, fijaros que ya es la época esta que yo llamo arquitectura cosmopolita, de las grandes ciudades europeas, pero ¿qué ha hecho ella? Ella ha dialogado con el sistema de balcones, con el ritmo, incluso con los miradores, ha dialogado perfectamente con las casas que tenía a su lado. Incluso en su planta baja, que es muy bonita, con este gran portalón. Bueno, es una casa muy, muy bonita. Fijaros la barandilla, ya es una barandilla mucho más moderna. Esta casa ya tiene que ser de hacia 1900. Y fijaros ya lo que comentábamos siempre, cómo el vuelo de la losa del balcón supera ya a la rejería del balcón. Eso indica siempre 1900, 1910. Mirad, los miradores son casi modernistas, son una preciosidad de miradores, una escala tremenda, con una composición muy moderna, igual que las barandillas, que es una composición muy, muy moderna. Y luego fijaros que tiene los torreones típicos de esta arquitectura ya casi Belle Époque, con su cornisa, pero bueno, todo ha sido tan comedido, tan matizado, que indica una casa fantástica. Fijaros que este mirador ya no es el mirador del barrio de Salamanca, del romanticismo español, sino que ya es un mirador mucho más moderno, mucho más europeo, más de una gran ciudad, pero ha mantenido su escala, ha repetido incluso las pequeñas alturas de la última planta respecto a la planta primera. Bueno, parece una casa magistral. Fijaros que ahí aparecen los torreones típicos de la Belle Époque, pero bueno, también puede ser que sea una casa anterior que haya sido transformada por un gran arquitecto en estos años, en 1900, ¿no? 1910. Puede ser. Realmente el ejemplo es precioso, porque habla ya de una época, de un espíritu muy distinto, mucho más cosmopolita, mucho más elegante, más europeo, pero dialogando con la arquitectura
del barrio de Salamanca. Aquí se ve lo que comentábamos. Esto es un elemento interesante en la arquitectura, que es cuando choca un objeto con otro, pues se levanta una pieza que muestra dónde se ha producido el choque, ¿no? Pero claro, al final da la impresión que es más alto que el que quería lograr la transición. Es muy interesante, quizá el color llama demasiado la atención por su oscuridad. Como veis, ya en esta época ya se va admitiendo, claro, es que esta ya es baja más 4, ya se va aumentando la altura de las primitivas casas del barrio. Y bueno, la planta baja también es muy, muy bonita, con este gran portal. Bueno, es una casa fantástica. Y fijaros, claro, esto podía ser un cuadro, fijaros qué foto tan bonita, con los grandes plátanos, digamos que es otoño, es, bueno, marzo ya sí, el final del otoño, la primavera de este año. Pero bueno, es una foto preciosa donde los plátanos son importantísimos. Con esta doble segunda línea de plátanos que se ha creado en esta urbanización que realmente nos encanta. Y pasamos a otra casa más sencilla, pero como veis también ha tenido suerte, ha sido reconstruido su planta baja con este juego de arcos rebajados. Por desgracia ha perdido las contraventanas, la casita, el alero es un poco más tímido, pero bueno, es una casa, como veis, que ha mantenido todos los ejes, no tiene miradores, pero bueno, perfectamente se integra en las viejas casas del barrio de Salamanca. Tiene este tema tan bonito, fijaros qué plano es este capialzado del hueco, qué elegante, qué delicadeza tiene. Bueno, es una época fascinante. Y acabamos en esta casa que la pobre ha tenido peor suerte, está un poco más descuidada, ya veis, aunque veremos cómo se transforma esta planta baja. Aquí ha perdido la cornisa, hubo una reforma en los 60, ya se ve que es interesante, es bonita esta tienda, pero perdió la cornisa y ha quedado la casita un poco desvalida. Claro, es que el muro es muy, muy amplio, lo cual indica antigüedad siempre, es decir, que estas casas serían también de las primeras del barrio, de la época de Isabel II, final de Isabel II. Realmente donde más se construyó el barrio Salamanca fue en la época de Alfonso XII, de 1874 a 1885, y luego en la regencia de María Cristina. Se construyó, dicen, 10 veces más que lo que se había construido en la época de Isabel II. Por supuesto, en la época de Amadeo y la República, pues no se construyó apenas, en la época de crisis total. Y aquí vemos ya la llegada a Ortega y Gasset. Fijaros que a una calle tan singular, tan, por así decir, lujosa como Ortega y Gasset, el barrio Salamanca aparece con una casita, pues la pobre, ya veis, está un tanto humilde, con unos miradores muy pequeñitos, con esa semiterraza, bueno, y donde sí que tenía esta preciosa tienda de los 60, aunque alteró su cornisa. Bueno, creo que estos comercios habría que mantenerlos porque reflejan una época que fue una época pues muy espléndida, y aunque algunos no hayan respetado o hayan, de cierta manera, han aportado lo que han podido de su estética, de su momento. Entonces yo creo que esto habría siempre que intentar mantener los comercios que hablan de una época. Y aquí aparece la gran calle de Ortega y Gasset, que la estudiaremos cuando estudiemos las calles que ascienden, como es Goya, Alcalá, Goya, Ortega y Gasset, etc. Y aquí vemos ya en la calle Serrano, fijaros qué cambio tan tremendo en la acera de enfrente. La acera de enfrente, que la estudiaremos en la siguiente lección, veremos que es muy, muy diferente. Por un lado tiene un tratamiento de más estreche de acera, de solo una hilera de plátanos, pero también la arquitectura es muy diferente. Bueno, aquí veis la secuencia del barrio con esas incorporaciones de los nuevos bloques. Y allí no lo vemos, pero allí sí que se ve otro bloque de esta misma época que valorábamos mucho en la calle Serrano, en Impares, al lado del Museo Arqueológico, que quiero que aprendáis a valorarlos en cierta manera, aunque aparentemente nos chocan muchísimo, pues hablan de una época muy espléndida para la arquitectura española. Y vuelvo a mostraros Ortega y Gasset, y aquí acabamos. Y fijaros cómo estas casitas que hemos visto, teníamos la gran casa de los 60, 70, que es esta gran pieza, que hay restos de lo que pudo haber sido un jardín, y aquí tenemos esta sucesión de casas hasta llegar a la casita de la esquina. ¿Veis? Aquí ha habido una casa
que es esta, que ha avanzado y ha roto la continuidad del patio. Habría que investigar estos permisos, estas licencias, para ver si hay manera de recuperar los espacios de las manzanas, aunque es muy difícil. Y ahora empezamos con la calle Ayala, donde la habíamos dejado, que era el número 25, en esta impresionante arquitectura. Fijaros, nos encontramos quizá con una de las piezas racionalistas primeras que vemos en el barrio de Salamanca. En otras lecciones hemos encontrado piezas que anunciaban esta arquitectura, pero no habíamos encontrado un ejemplo tan claro. ¿Por qué se valora tanto esta arquitectura? Esta es la arquitectura que se llama racionalista. Realmente no tenía nada de racionalista. Es una arquitectura que empieza a aparecer en Alemania, luego continúa en Francia, en Italia. Parece que hereda del Art Déco muchísimos elementos de ella, porque ya el Art Déco suponía una revolución frente a la arquitectura que hemos visto de la Belle Époque, que queda muy tocada tras la Primera Guerra Mundial. Entonces aparece una arquitectura que es el Art Déco, que trata de buscar los juegos de volúmenes puros, con una evocación mediterránea, con una decoración muy geométrica, que es una arquitectura muy enigmática, ha sido muy despreciada además por los arquitectos del movimiento moderno, del racionalismo, que habían bebido mucho de ella. Y, en cierta manera, la desprecian porque representa un poco la arquitectura que había triunfado cuando ellos aún eran unos principiantes sin trabajo. ¿Qué supone la arquitectura racionalista? ¿Por qué se le ha dado tanta importancia? Porque ella va a suponer la ruptura absoluta con toda la tradición. Se parece muchísimo al cubismo en pintura y rompe toda la tradición que ya el impresionismo había empezado a alterar. Busca, fijaros, que no tiene nada de racionalismo, solo busca la emoción. Racionalista nada, puesto que hace terrazas, pero es que hace terrazas en los climas más lluviosos de Europa, en Alemania, en Inglaterra. Es decir, busca las terrazas porque está buscando una arquitectura pura. Está buscando algo que exprese que ha aparecido el hormigón que está detrás, es decir, que hay una nueva estructura, que ya no hay decoración, que ya no hay artesanía. En cierta manera es una arquitectura revolucionaria que quiere destruir las clases sociales, quiere romper las jerarquías. Fijaros que ya los pisos son todos iguales. Es revolucionaria porque busca una planta libre, una continuidad de las plantas. Ya no hay muros de carga, son ya pilares, son grandes planchas de hormigón. Toma muchas cosas, sin ninguna duda, de la arquitectura anterior. Fijaros que la Belle Époque era la primera que había creado estos grandes miradores con sus torreones, claro, todo muy exagerado, lleno de decoración. El Art Déco lo retomó. Ella lo retoma, pero fijaros, va a la ventana de esquina, está tratando de romper el volumen, de mostrar el valor del cubo, lo mismo que hacía el Renacimiento, que siempre hacía ventanas de esquina. Recuerda mucho, toma su evocación de las fábricas, de los transatlánticos, de los aviones. Es esa época fascinante que empieza en los años 20, a la vez que el Art Déco sigue en los años 30, es la época, siempre lo digo, por la película Casablanca, y que está anunciando en cierta manera una revolución. Prepara una revolución y al final logró la revolución. Al final es la revolución que va a aparecer en Rusia, al final es la revolución también del proletariado que va a suponer el nazismo, va a la revolución también del pueblo que va a suponer el fascismo. Es decir, es un movimiento revolucionario que arrastra así tanto a las derechas como a las izquierdas. En este movimiento habrá arquitectos republicanos, habrá arquitectos falangistas. De cierta manera, toda la juventud se apunta a este movimiento, que tiene una enorme poesía, como veis, por su ser una época trágica que va a acabar en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, después de la cual esta arquitectura ya no volverá, pero habrá dejado su semilla en la arquitectura que veremos que irá apareciendo en los años 50. Por eso es tan importante el racionalismo. Primero, porque hay muy pocas piezas auténticas de esta época y porque son el anuncio del mundo realmente que nos tocó después en el siglo XX, en toda la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Su influencia ha sido extraordinaria. Entonces, como veis, hay un juego de volúmenes, de cubos, la búsqueda de un mundo ideal, sin lluvia, de un mundo de luz, de contrastes. Una cierta... Dentro del racionalismo, hubo un racionalismo alemán que siempre tiene una cierta frialdad, que acaba en un funcionalismo asimétrico, en un funcionalismo que va perdiendo un poco esa poesía, pero hay también un racionalismo italiano, un racionalismo francés, español,
con mucha más herencia clásica, que busca la simetría, que busca las composiciones ordenadas. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Es una pieza también racionalista, pero con una gran presencia clásica, una mezcla de Art Deco, y que preanuncia los movimientos fascistas de Europa, también los movimientos de izquierdas. El comunismo al final iban de la mano en la arquitectura. Y luego ambos también, tanto el nazismo como el comunismo, acabaron en una arquitectura clásica, en parte también el fascismo, es decir, pero era algo que estaba latente en Europa. Era una revolución que iba a aportar un nuevo mundo, donde el pueblo tomaba el poder, donde al final tomaba el poder también en un mundo de orden, contra los lujos de la burguesía, contra las monarquías, contra las clases sociales. Bueno, por eso es tan importante esta arquitectura. Fijaros que en el fondo, hablando claramente, las viviendas que aparecen detrás no son tan buenas viviendas como podían ser las de la Belle Époque. Al final son viviendas un tanto tristes, porque es una arquitectura de una mirada, que ya la veis, de una mirada, una cierta mirada triste. Pero esto luego, en los años 50, sobre todo en España, en los 50 y los 60, se transformará en unas viviendas extraordinarias, diáfanas, con grandes ventanas. Quizá aquí estaba la semilla de esa alegría, pero que aquí, en este momento de transición, aún no se ve. Son viviendas más bien más tristes, que están aparentemente peor construidas, siempre los enfoscados tienen peor vejez que, que los ladrillos plantillados maravillosos del ensanche. Fijaros que también es una arquitectura más, aparentemente más pobre, ha perdido ya todos estos detalles maravillosos de la arquitectura del romanticismo. Por eso es una arquitectura que primero fue muy poco valorada, se llama arquitectura de garaje, arquitectura de fábrica. Luego, como ella envejecía muy mal, pues se consideró una vivienda de menos categoría. Es decir, ha tenido muchos problemas. Aquí veis, fijaros, esta manzana es una manzana con mucha arquitectura de esa época. Mirar los portales, tratan de ser ya mucho más austeros. Fijaros, aparece el juego a veces del enfoscado y el ladrillo, que lo vimos en Zuazo también, en ese edificio de Serrano, número 1 de Serrano. Los huecos cuadrados, el balcón va a desaparecer como elemento. Aquí aparecen los últimos balcones. Fijaros que esta barandilla es una barandilla Art Deco. Esta arquitectura ha tomado mucho del Art Deco. Y fijaros que también recuerda esos grandes paños de la Belle Époque, donde el balcón estaba empezando a rodearse de paños desnudos frente a la riqueza de los miradores. Es decir, ha recibido muchas herencias esta arquitectura. Pero esto sí que ya es una novedad, la ventana de esquina. Fijaros también la mirada siempre como de soldado, con los ojos, con los frentes, con las cabezas en lo alto. Es una arquitectura que yo siempre pienso que preanuncia la guerra mundial, pero bueno, son opiniones. Fijaros que esta otra, quería mostraros porque me parece fascinante, realmente es muy parecida, pero esta es más clásica, más, podríamos llamarla más art déco, pero tiene una fuerza tremenda. Fijaros esta moldura, las grandes ventanas, ella una fuerza tremenda, podríamos decir. Ya esta es una arquitectura que anuncia los movimientos populares dictatoriales, ¿no?, de Europa contra la burguesía. Sí que coinciden en ir todas ellas, en utilizar todos los nuevos hallazgos del mundo moderno, de la técnica, del hormigón, para crear un mundo nuevo. Un mundo nuevo que pretendía ser más abierto, más alegre, más libre, más igualitario. Bueno, fijaros qué secuencia tan bonita, que la hemos visto en edificios de los años 10, ¿recordáis? Edificios de Belle Époque ya un poco más austera, los años 20. Había esta secuencia, pero aquí ya está clarísima. Fijaros que ya la decoración ha desaparecido casi por completo, aún a riesgo de que eso empobrezca mucho, pues todo, empobrece los huecos, empobrece. Para suprimir la decoración hay que tener entonces muy presentes las proporciones, los materiales, porque si no, la arquitectura no soporta perder la decoración. Bueno, es una casa muy bonita, como veis ha sido la pobre muy muy alterada, con sus nuevas carpinterías, Pero bueno, es un elemento muy interesante. Y ahora tenemos aquí otro, fijaros, después de la guerra, ¿qué sucedió? Después de la guerra, bueno, antes de la guerra ya, esta arquitectura, tanto en Rusia como en el mundo del nazismo y en parte en Italia, había ido adquiriendo un carácter clásico. Es decir,
Ella había nacido con una vocación mediterránea, sin ninguna duda, con una vocación clásica, pero no pretendía acabar en las molduras clásicas, pero esos regímenes totalitarios acabaron en una búsqueda de un clasicismo. Era natural. Esa libertad había logrado la revolución, y una vez triunfada esa revolución, tanto en Rusia como en Alemania como en Italia, ya viene el momento del orden. Lo mismo pasó en España. Entonces aparece esta arquitectura ya de posguerra que busca el orden, como veis. Alguien puede decir, es un paso atrás, sí, fue un paso atrás para luego volver a aparecer esta libertad ya consolidada con una arquitectura mejor construida. Fijaros que hay una secuencia. Entonces sí que, en cierta manera, esta arquitectura ha tomado muchísimo de esa arquitectura, el hueco cuadrado, el balcón, bueno, aquí como veis las barandillas son muy austeras, son muy bonitas las de esta época, aparece el ladrillo, el contraste piedra o estucado ladrillo, pero efectivamente aquí está dominando el clasicismo, y sí que fue realmente un paso atrás, porque esa libertad que está insinuando en las ventanas pues se ha perdido. Es una época que duró poco, porque después de la revolución viene el orden, pero es un orden realizado por esos mismos revolucionarios, ¿sí? No vayáis a creer que son los mismos arquitectos, y lo veremos luego. Entonces sí que se ha perdido quizá esa alegría, pero bueno, muy pronto la arquitectura va a escapar a estos moldes tan rígidos. Y aquí tenemos un edificio fantástico de esa arquitectura que llamo cosmopolita, que había nacido en la Belle Époque, con la arquitectura de los grandes hoteles, de los casinos, y que en esta casa se ha hecho ya más serena, más fuerte, ya veis que es más austera, y que es una casa fascinante. Fijaros que mantiene contraventanas, mantiene muchos elementos de la arquitectura antigua, pero tiene ya estos rotundísimos miradores. Me parece una arquitectura muy, muy poderosa, muy bien proporcionada. Fijaros siempre el balcón corrido y luego la gran cornisa alta. Ahí aparecen los arcos que aparecen ya en los años, esa arquitectura que quería ser neohispana de los años 20. Bueno, es una pieza muy, muy elegante. Veis que es muy austera en sus gestos. Mirar también la barandilla. Parece un edificio muy interesante. Perdonad, a ver, eso sí. No lo tratamos porque lo veremos en la calle Velázquez, que este ya pertenece a la calle Velázquez. Si vemos enfrente en la calle Ayala, tenemos aquí un edificio que, bueno, representa esta época más, de esta manera, que no tiene ya los matices del ensanche y tampoco tiene la poesía de estos innovadores, ¿no? Pero es una casa que tiene su interés. ¿Veis? El arquitecto ha tratado de mostrar la excavación del ladrillo, ese juego del ladrillo visto en la arista. Bueno, es una arquitectura interesante. Pues quizá él ha tratado también de dialogar con los huecos verticales del ensanche. Bueno, es una arquitectura interesante, pero que le falta quizá esas grandes dimensiones. Como veis, está hecho con mucho cariño, la carpintería. Bueno, es una pieza bonita, pero el propio material pues quizá no es el ensanche lo adecuado para la aparición de un volumen tan puro. Pero bueno, la de al lado, fijaros, es una casa enfoscada. Al lado tenemos una casita muy sencilla, y que es esta, y ahora aparece esta otra. Quiero hablaros de estas casas porque han sido casas muy poco valoradas y que en cierta manera es lo que supone de esa casa que hemos visto racionalista. Luego viene el clasicismo, y luego, como una especie de cóctel de los dos, porque en el fondo era el mismo origen, el de ambos, aparece una arquitectura que va a tomar todo lo bueno de ese clasicismo, va a lograr una composición clásica, va a utilizar materiales muy buenos como son la piedra, un ladrillo maravilloso, y va a tomar del racionalismo toda su libertad, todo su optimismo, toda su alegría. Y esto se va a dar sobre todo en España, porque en Europa, con la victoria de los aliados y del comunismo, el comunismo en Rusia va a acabar en una arquitectura terrible, por un lado de un clasicismo muerto, o por otro lado de un funcionalismo atroz, y en el resto de Europa va a dominar una arquitectura funcionalista, impuesta en parte por los americanos, y que tiene muy poquito valor. Basta ver la arquitectura francesa de estos años, de los años 40-50, para ver cómo los grandes arquitectos que habían, en cierta manera, creado el Art Deco van a ser perseguidos por haber sido, de cierta manera, de derechas, y retoman la arquitectura unos arquitectos
general de izquierdas, podríamos decir, muy ramplones, la verdad, que hacen una arquitectura pésima, muy pobre, muy funcional, muy sin ningún interés. En cambio, en España se va a dar una mezcla de arquitectos que habían sido revolucionarios, sobre todo de la Falange, arquitectos que habían sido republicanos como Zuazo, que van a continuar luego y que van a retomar el clasicismo, que alguien dice que lo imponía el régimen, tampoco es así, pero bueno, que van a tomar del clasicismo, como digo, la buenos materiales, la composición más serena, y de todo el movimiento moderno van a crear lo que va a ser una arquitectura espléndida de los años 60. Fijaros este zócalo tan bonito con esta piedra preciosa, mirar las carpinterías que eran las de esta época, carpinterías de hierro, que eran finísimas, muy, muy elegantes. Mirad qué bonito el portal con este marco que ahora se está volviendo a poner de moda en la arquitectura, un gran marco casi como una tumba egipcia, unos mármoles preciosos, mirad qué preciosa carpintería, el entrepiso incorporado a la planta baja, es decir, toma muchas cosas del viejo ensanche, del clasicismo, muy bien construido, siempre con estas placas de piedra enmarcando el hueco, huecos ya muy grandes, indican la luz que está entrando, indican ya la estructura de hormigón. Mirad qué bonita esta entrada. Y luego fijaros, luego va a aparecer, por supuesto, los vuelos típicos del racionalismo, este ladrillo maravilloso de estos años, que recuerda un poquito el ladrillo aplantillado rojo del ensanche, pero ya no tiene nada que ver. Fijaros, aquí está jugando a sogas y tizones, un aparejo realmente maravilloso que puede durar siglos y lo está durando. Huecos enormes, muy generosos, siempre recercados con una pieza blanca. ¿Recordáis cuando hablábamos de Giorgio de Chirico, esa arquitectura metafísica, esa pintura metafísica? Aquí se está buscando lo mismo, ese contraste de colores, de la piedra blanca, del ladrillo rojo, del cielo azul. Es una arquitectura de una evocación mediterránea, pero a la vez muy moderna. Fijaros qué habitaciones tan espléndidas. Claro, es una arquitectura que se hizo en todos los barrios, en los de lujo y en los humildes. Pero es verdad que en los de lujo las piezas son más grandes y permite huecos con mucha más fuerza, claro, que en una. Pero aún así se hizo por muchos barrios de Madrid, aparece esta arquitectura que a mí me parece una arquitectura realmente luminosa. Fijaros siempre con las terrazas, que en este caso la terraza está más cuidada que en otros casos. ¿Recordáis que vimos en la calle La Gasca una casa un poquito más deslavazada de esta misma arquitectura? Pues esta está más trabada, la terraza está más cuidada, fijaros con este elemento que un poco la protege, la barandilla más cuidada, porque una terraza si no es íntima, pues no se usa. Aquí, bueno, algunas han sido cerradas y aún así pues el edificio lo admite muy bien. Bueno, a mí me parece esta arquitectura, me parece una arquitectura fantástica, que es verdad que no, que es muy bruta para el ensanche, sin ninguna duda, ¿no? Pero habla de una alegría de vivir, un colorido en los materiales, una elegancia, un clasicismo, bueno, me parece fantástica. Es una arquitectura que empezará en parte Gutiérrez Soto, un arquitecto extraordinario que aún no hemos topado con ninguna obra de él, pero pronto lo veremos, que fue un poco el que hizo esa síntesis de mundo moderno y arquitectura clásica que condujo a esta arquitectura. También Zuazo lo había en parte previsto, había sido premonitorio. Y aquí llegamos ya a Velázquez con un edificio que me parece fantástico en su tratamiento de planta baja. Fijaros qué bonito esta pieza de acero inoxidable, incluir el garaje en el portal. Bueno, y aquí ha tenido muchos elementos dañinos, pero fijaros qué elegante esta entrada, qué elegante toda esta planta baja. Fijaros qué precioso, esta fotografía me parece fascinante. Fijaros qué ciudad, qué ha pasado. El arquitecto ha suprimido el pilar de esquina, con lo cual puede volar muchísimo, puede ampliarse muchísimo en esta llegada a la gran avenida. Luego aparecen aquí ya las acacias, que dan una vibración enorme a los edificios. Bueno, luego el hecho de que sea todo tan acristalado, tan abierto. Pero bueno, este alero tan fino de acero inoxidable y con madera me parece fascinante. Luego la arquitectura, pues bueno, es una arquitectura muy austera, muy horizontal. Da pena que la carpintería no tenga más matices, pero bueno, es una arquitectura muy seria y muy, muy correcta. Ya veis, tiene ese gesto en la llegada de la calle, ese torreón de esquina. Bueno, parece una arquitectura interesante. Quizá la carpintería podía haber sido más expresiva, que se hubiera sido abierta. Bueno, pero fijaros qué bonito el tratamiento de la planta baja con este enorme vuelo en acero inoxidable. Bueno, me parece un edificio
junto con este otro, me parece que aportan modernidad al barrio, una modernidad muy, muy elegante. Y enfrente teníamos este gigante que también me pareció, dentro de esta época, me parece un edificio de una clase tremenda. Es decir, no cae en las excesivas decoraciones, es muy serio, a la vez dialoga con el barrio de Salamanca muy bien. Bueno, me parece un ejemplo de mucha categoría. No sé el objeto que es, pero veis, tiene muchísima elegancia. También una cierta austeridad, la aparición de los huecos. Bueno, me parece un edificio muchísima fuerza. Esos edificios hicieron las grandes ciudades. Aquí lo tenéis, fijaros qué composición tan bonita en la planta, tan elegante, también proporcionada. Y aquí tenemos este otro también muy, muy, muy buen. La planta indica una distribución perfecta. Y aquí tenéis el que hemos visto de los 60, fijaros también muy ordenado y muy, muy correcto en su planteamiento. Y ahora pasamos a la siguiente calle. Hemos visto Ayala y ahora nos vamos, perdón, hemos visto Ayala y ahora nos vamos a Ramón de la Cruz. ¿Recordáis? Allí teníamos esta casa de la esquina de los años 60-70 y aquí veníamos esta casa que era la más humilde, fijaros, muy, muy correcta, de esta primera época, de la época de Isabel II, del barrio de Salamanca. A su lado tenemos una casa muy, muy austera, muy enigmática, fijaros, de un precioso portalón, tiene los huecos tan serios, fijaros el basamento, qué serio es, aquí ha sido roto para abrir un... Pero mirad qué seriedad la de esta casa. O sea, si no fuera por la puerta, diríamos que esta es una casa de los años 40 que está tratando de engañarnos, haciéndonos ver que es de la época del barrio de Salamanca, pero no, es anterior. Pero fijaros, nunca habíamos visto una cornisa tan seria, tan clásica en el barrio de Salamanca, porque el barrio de Salamanca, queremos o no, es un barrio romántico y por eso tenía sus aleros de madera, sus cornisas muy decoradas, pero aquí aparece un cierto clasicismo y nos parece casi parece un palacio del siglo XVII, ¿verdad? ¿Veis el hueco este que se abrió, rompiendo el basamento? Es el problema que tienen estas casas. Y aquí al lado tenemos otra casita típica del barrio, muy bajita, fijaros con sus miradores. Bueno, lo tiene todo, sus portalones tan altos y que, bueno, tiene detrás un tremendo, un terrible levante. Esto sí que habría que multarlo, ¿no? Tendría que pagar más impuestos. Y al lado tenemos una casa que tiene muy buenas intenciones, un gran zócalo con un granito precioso, y luego tiene, fijaros, ha tratado de dialogar con muchísimo esfuerzo, es decir, crear huecos verticales para dialogar con el barrio de Salamanca, mantiene la horizontal también de las casas románticas y tiene ese juego de doble vidrio que es muy, muy interesante. Realmente es un hombre que ha trabajado muchísimo esta fachada. Después quizá le ha fallado esa coronación tan brusca y al final no sabemos si esto produce al final espacios de gran interés o realmente es complicado al final asomarse a estos huecos. Pero bueno, se agradece el esfuerzo. Y si vamos ya en la otra acera, encontrábamos al lado de esta casa había un resto de un jardín con un palacete, que fueron quizá los primeros elementos del barrio de Salamanca, estos palacetes, y aparece una casa muy más difícil de entender. Siempre defendemos mucho esta arquitectura de los 60, a veces ya es de los 70, que aporta, como veis, ya aporta lo que es la arquitectura moderna. Fijaros siempre el zócalo, aquí ha sido muy alterado, un zócalo de una piedra normalmente muy, muy buena, las carpinterías han variado, pero siempre, y a partir de ahí el vuelo. Por supuesto que es una arquitectura más brutal, no tiene los matices que tiene la arquitectura del barrio de Salamanca, ¿no? Fijaros, esto normalmente a mí no me acaba de convencer tanto, es decir, no prepara un espacio plano de continuidad con la casa de al lado, sino que arranca desde un detalle que normalmente no acaba de quedar nunca bien, aparte de que genera espacios extraños dentro de la casa. Pero bueno, luego aparece ya, como veis, la secuencia de grandes terrazas. Fijaros que es una pieza que yo creo que ha sido transformada, pero no estoy seguro. ¿Veis
qué bonito es el tema de las terrazas con su techo de madera, que aquí han sido cerradas. Fijaros qué bonito el tema del último alero, así como veíamos en casas de los años 60 y 70 que descuidaban mucho el último piso, pesaba demasiado. Este, en cambio, fijaros qué preciosidad de remate, con incluso esos huecos de luz, es asombroso. Pero nos extraña esta esquina. Si esta esquina hubiera sido una terraza, con su techo de madera, con su barandilla tan perfecta de acero inoxidable, la casa habría sido perfecta, habría sido un cubo blanco perfecto. Pero extraña tanto este mirador cerrado. No sabemos si fue posterior, si es de origen de la casa. Realmente la casa con una terraza aquí habría flotado mucho más en el espacio. Fijaros que ha tenido el detalle también de suprimir el pilar de esquina, es decir, tiene elementos muy interesantes, pero que parece que han sido truncados. Bueno, la carpintería es interesante, una carpintería muy vertical, muy fina. Fijaros qué bonito cuando aparece la terraza en contraste, pero aquí estamos echando en falta que todo esto hubiera sido una terraza. Me gustaría saber si realmente fue así o no. Fijaros qué bonito el portal, donde aparece esa misma madera que ha aparecido en el techo de las terrazas y una carpintería realmente preciosa. Se ve que aquí yo diría que aquí hay un gran arquitecto, pero no sabemos qué ha pasado en esa esquina. Mirad qué bonito está, levantado tan puro, tan perfecto, y sin embargo no sigue ahí, ¿no? Y la preciosa coronación. Fijaros también el detalle tan delicado de esta pequeña sombra. Bueno, sí, se ve que aquí hay un hombre que ha dedicado mucho tiempo a esta casa. Pero esta extraña esquina. Enfrente tenemos una casa, fijaros esta casa perdonad que me estoy alargando, pero bueno, es tan apasionante este tema y en cierta manera quiero que disfrutáis como yo disfruto viendo los edificios. Fijaros que tampoco estamos dando datos de arquitectos, de fechas, no son recorridos históricos, son recorridos donde yo aprendo a la vez con vosotros para tratar de desentrañar las claves de la arquitectura. Fijaros, aquí hay un edificio que es claramente, ya veis, va marcando los torreones, con lo cual ya es a partir de 1900. Fijaros que por un lado tiene elementos de balcones, pero ya son balcones mucho más ya de la Belle Époque, ya lo veremos, y sigue mostrando como los grandes pilastrones y un mirador, como veis, ya más austero. Es decir, es un edificio, podríamos decir que es de 1900, podría ser hasta 1910, que ha retomado muchas cosas de la vieja arquitectura, pero ya se ve en su escala. Él tuvo la mala suerte de no tener demasiada fachada aquí, o sea, es un edificio muy estrecho. Pero dentro de eso trató de crear esa gran sensación de gran edificio. Ahora es un hotel. Fijaros que aquí pasa ya eso que comentamos, como el vuelo en esta época de 1900, ya en la Belle Époque, el vuelo se va separando de la rejería del balcón, que aquí es una rejería como más clásica, y se va quedando atrás. Y también el hueco va quedándose sin adornos, ¿veis? Va siendo cada vez. ¿Por qué? Porque los adornos se están concentrando nuevamente en los grandes elementos verticales, en los miradores, en las grandes columnatas. Es decir, es una arquitectura que va evolucionando, se va liberando de decoración y a la vez tiene gestos muy grandilocuentes, con los torreones. Es la arquitectura de la Belle Époque, que realmente es una arquitectura muy solidaria, ¿ya? Rompe totalmente la continuidad. Bueno, en este caso se ha logrado mantener por las horizontales. Es un edificio que está tratando de congratularse con todo el mundo. Y bueno, al final crea una casa, ahora es un gran hotel, ya veis, y no sabemos si esto significa que fue construido en 1900. Desde luego todo indicaría que sí. Ya veis, ¿no? Quizá le falla el haber tenido poco desarrollo en la otra fachada. Como veis, aquí tiene torreones y ese torreón se queda un poco escueto. Sí, podría haber sido torreón toda esta pieza, ¿no? También se nota una intención de un mayor desarrollo, ¿no? Es un poquito un querer y no poder, ¿no? Porque tiene poco frente. Al lado tenemos una casa muy austera, fijaros, con este juego de dos colores. Esto lo vemos a veces en alguna arquitectura por toda España, estos arquitectos que eran muy extremos, querían suprimir ya la decoración de estuco, querían jugar solo con el ladrillo, y eso produce al final fachadas un tanto tristes. Y ya no sé si tuvo o no tuvo contraventanas,
pero se ve, es una arquitectura demasiado austera. Siempre que la encontramos nos parece que empobrece un poco las calles. Al lado tenemos todo lo contrario, una casa exagerada, con todos los elementos de matices que al final transforman en casi una bambalina de teatro. Y aquí tenemos otra pieza muy curiosa. Fijaros, va al ladrillo marrón, con lo cual ya está ya 70-80, de los años. En cierta manera este ladrillo era un ladrillo más triste, yo creo que venía de Inglaterra, pero fue asumido como ladrillo de lujo. ¿Por qué? Porque se habían cansado ya del ladrillo rojo, que representaba una determinada arquitectura, pero que había sido una arquitectura muy alegre. Esta ya es una época más triste, no sé de qué época, pero yo creo diríamos que es los 80, 70 o los 80. La arquitectura se vuelve más triste, se vuelve menos optimista, y es un edificio interesante. Fijaros que es un edificio que ha tratado de dialogar con el barrio de Salamanca, con el tema de los miradores, que tiene un ritmo muy bonito. Fijaros, ha tratado la esquina también con mucho cariño, pero es una época ya más dura, sin ninguna duda. Por ejemplo, esta idea tan bonita del porche, sin embargo, en el barrio de Salamanca yo creo que hace daño la idea de un porche, ¿no? Después, este gigantesco, la escala que tiene, que él ha sabido aprovechar, ha creado un gran ritmo, pero quizá si el mirador hubiera sido un poco más generoso de proporciones, un poquito más delicado, porque al final es bonito la idea de una casas mirador, no sé si son apartamentos. Es decir, bueno, tiene muchos elementos de gran interés, pero quizá es el momento histórico que le toca, más pesimista, de cierta manera, ha perdido la alegría de los 60 y una arquitectura un poco manifiesto, quiere ser un manifiesto con sus volúmenes de vidrio que asoman, bueno, un concepto más abstracto de piezas de cristal dentro surgen de un macizo. Bueno, si hubiera olvidado todo esto y hubiera pensado más en la delicadeza de los miradores del ensanche o en la propia uso de esta casa, bueno, en fin, creo que habría sido una arquitectura más amable. Aún así, no deja de ser una pieza muy interesante de arquitectura, por supuesto. Fijaros la entrada, bueno. Pero quizá este ladrillo en el ensanche, lo vamos a ver luego en la calle Ortega y Gasset, la utilización del ladrillo oscuro, ¿no? Ya son casas en avenidas más grandes. Bueno, y ya cruzando tenemos esta otra casita. Fijaros que vuelven a aparecer siempre las casitas del ensanche. Esta nos pareció que tenía excesivo ritmo, es decir, que se escapa un poco el ritmo de la casa. No sabemos si le añadió un piso final. Me extraña un poco esta repetición de dos pisos de la misma altura ya. Parece como si la casa tendría que haber acabado en esa cornisa, pero no lo sabemos. Pero como veis es bonito ese contraste de las carpinterías de madera, muy bonito el esfuerzo que se ha hecho por hacer todas estas contraventanas en madera, en contraste muy bonito con el blanco. Quizá lo que está extrañando es ese ritmo excesivo, quizá, pero aún así, bueno, es una casa muy interesante. Y al lado tenemos una casa que es de estos años de posguerra, que es el clasicismo, un clasicismo un poco brutal que hemos visto, pero que aquí tiene el interés de que la casa, para lograr dar más luz lograr más habitaciones con luz, ha creado un patio. Es un caso curioso en el barrio de Salamanca. Recordáis que lo vimos un poquito donde el Museo Arqueológico había una casa que había hecho algo parecido. Es muy peligroso porque puede romper la continuidad de las calles, pero bueno, aquí, como veis, es una arquitectura muy clásica, un tanto pesada, muy contenida, que bueno, la entendemos como un momento de transición en la posguerra que luego va a dar origen a esa arquitectura tan preciosa de las casas de ladrillo rojo, tan alegres. Pero es un momento de transición. Pero veis, ha intentado lograr que haya más casas, más habitaciones con luz. Bueno, como veis, es distribución serena, muy fuerte. Ya se le ve un poco la violencia, es la época ya después de la guerra, la violencia un poco paramilitar o militar de esta arquitectura, comparada con la dulzura de la arquitectura romántica del ensanche. Aquí continuamos, vemos esta casa, con Manuel García Morente, un filósofo en la época de la República que al empezar la guerra, aunque él no era un hombre que se pudiera considerar peligroso para la República en absoluto,
pero huye a París y allí se entera de la muerte del marido de su hija, que estaba con unos niños en Toledo, es asesinado por las fuerzas de la República, y también se entera del asesinato de muchísimos de sus profesores y compañeros de la universidad. Era un gran filósofo, y entonces en la habitación solitaria en que él estaba en París, desesperado, pensando que quizás también su hija había muerto, nota una presencia misteriosa en la habitación. Nota que es la presencia de Cristo, algo al que él nunca había mostrado interés. Entonces realmente eso transformó su vida, pensar que realmente él estaba allí, y lo escribió como el hecho extraordinario que sintió aquella noche. Después de la guerra se hizo sacerdote. Es una historia apasionante de uno de los grandes filósofos de esa época tan trágica para España. Pues bien, esta es una casita, como veis, del ensanche, con estos elementos más exagerados de ménsulas. Ya veis, fijaros qué exagerado es el alero, y con esas contraventanas que se han mantenido, los arcos rebajados. Es curioso, es una casita un poco más ecléctica que otras del ensanche. El mirador quizá un poquito tímido. ¿No veis qué pena que aquí ha sido transformado Tendría que estar prohibido, ¿no?, sustituir los miradores con aluminio, porque es que el aluminio, por mucho que se intente, es imposible que produzca la finura de las carpinterías antiguas. ¿Veis? Una casita muy, muy comedida, muy adecuada. Y enfrente tenemos esta maravilla, esta casa fascinante, que estábamos ya no acostumbrados a verla, porque fijaros que en este tramo del ensanche no estamos viendo las casas tan fantásticas que vimos en el tramo de Alcalá a Goya, donde es la época más espléndida, esas son las calles más espléndidas. Aquí ya no estamos encontrando casas así, pero de repente encontramos esta manzana, que es un tesoro dentro del ensanche. Alguien se pregunta si realmente el ensanche de Goya, Ortega y Gasset puede tener el prestigio que tenía de Alcalá a Goya. Creemos que, como habéis visto, hay ya muchos vacíos, ha habido muchas sustituciones, quizá nunca estuvo tan consolidado como el primer tramo del ensanche. Entonces es difícil que este tramo del ensanche tenga el carácter tan fascinante de ciudad unitaria que tiene el otro tramo. Pero de repente encontramos estas maravillas. Fijaros qué arquitectura tan fantástica. Ha tenido también la suerte de que ha sido muy, muy bien cuidada. Fijaros que tiene elementos que son ya modernos, modernos hacia 1900, que es el balcón final. Pero bueno, también veis los miradores ya están formando una columna, lo cual indica ya que estamos hablando de esas fechas, ¿no? Pero es sin duda fascinante. Fijaros también en la ménsula también, que va dejando la rejería atrás. Bueno, hay muchos elementos que indican ya que es una fecha más moderna. Y el mismo balcón, es decir, ya podía ser de 1900, incluso pasado 1900, pero bueno, es tan fantástica. Se ha adaptado también a la vieja arquitectura del ensanche del siglo XIX, y es realmente un tesoro. Fijaros qué miradores tan preciosos, qué rejería fantástica. Es una casa fantástica que nos asombra encontrar en este tramo del ensanche que ya ha sido más alterado. Y fijaros que la que continúa también es una casa maravillosa. Fijaros, también indica esas fechas, el balcón corrido, las grandes ménsulas. Fijaros también está también qué valiente, con solo esa cornisa que separa los grandes huecos del sótano. Fijaros que esto también es indicador. ¿Recordáis? Los primeros huecos de los sótanos del ensanche eran unas ventanitas tímidas. Luego ya en esta época ya se van atreviendo a abrir grandes huecos. Ya no hay miedo a nada, ¿no? Pero fijaros también las ménsulas tan poderosas, el vuelo de los balcones respecto a la rejería que le están dejando atrás, lo cual indica siempre ya, estamos ya en 1900, muy cerca de esa fecha. Fijaros qué precioso portal. Bueno, es una suerte que se hayan mantenido muy bien estas dos casas. ¿Veis? Esto es típico también de 1900 ya, que luego lo tomará la Belle Époque, que es ya el gran balcón corrido en el último piso. Los miradores ya tan fascinantes. Bueno, es una casa realmente fascinante. Fijaros lo que os comentaba, ¿eh? La losa está superando a la rejería del balcón, algo que va a continuar luego en la Belle Époque. Bueno, una casa, un verdadero regalo para la vista. Y al lado tenemos otra. ¿Veis? Fijaros qué suerte, tenemos 3 casas que definen este tramo de manzana que llega hasta Velázquez, unas casas fascinantes. Mirad aquí también qué valiente este friso, este zócalo de granito, cómo se arriesga a
que dar partido, el zócalo. Y aquí, fijaros, aparece ese gusto de los arquitectos que querían recuperar el juego del mudéjar, que a veces nos parecía que más que mudéjar recordaba actuaciones inglesas, pero aquí vemos este gran arquitecto, sin duda será un arquitecto conocido, y fijaros lo que ha hecho en la esquina, o sea, ha perdido la esquina donde hubiera cabido un perfecto mirador para mostrarnos su vocación del mudéjar español con unos arcos árabes. Es decir, fijaros que realmente creían en lo que hacían. Yo a veces pensaba que esto del mudéjar era un poco un decir, bueno, sí, hacemos una arquitectura mudéjar, pero realmente nuestro estilo viene de París, viene de Londres. Pero bueno, aquí, fijaros cómo están demostrando esta valentía enorme en la fachada de la entrada. Como veis, una suerte tremenda tener estas tres casas definiendo esta maravillosa manzana. Y aquí tenemos enfrente a esas casas que habíamos visto otra casa racionalista, fijaros. Esta es más moderna ya que la primera que vimos, aquella de los que aún tenían los torreones. Esta ya aparece los balcones horizontales, con ese recuerdo de los transatlánticos, la revolución del racionalismo. Fijaros los grandes huecos ya horizontales, aún quedan, aquí veis, estos elementos que vuelan, muy plástica. No sabemos si ese gran macizo de arriba sería original, quizás sí, porque les gustaba crear estos grandes contrastes un poco surrealistas. Aquí tenemos una foto de cómo estaba antes. Y por fin, tenemos una casa racionalista. Fijaros que forma parte de esa secuencia de grandes casas racionalistas, que hay muy poquitas de esta época en Madrid, 1930. Claro, es un momento crítico para España. Va a llegar la República y luego la Guerra Civil, que acabará truncando esta arquitectura. Y esta arquitectura luego tendrá que replantearse todos sus planteamientos, primero volviendo hacia un clasicismo de posguerra y luego retomando de nuevo el optimismo, pero ya con una arquitectura mixta de este expresionismo racionalista, que bueno, se llama racionalista, pero no tenía nada racionalista. Fijaros que esta terraza nunca se puede usar, porque es muy estrecha, es puramente estética, era una arquitectura de racionalista, no tenía nada. La cubierta plana en climas lluviosos de toda Europa, no, funcionaba realmente muy mal. O sea, no tenía ni nada de racionalista ni nada de funcionalista, pero tenía razón en que el hormigón que estaba detrás ya exigía elementos horizontales, en que los grandes vidrios, las carpinterías podían ya crear ventanas muy grandes, insistía en la igualdad de los pisos, en la igualdad, la arquitectura revolucionaria de ahí, la poesía que tiene, y que como fue un momento crítico para Europa, porque esta arquitectura realmente, sus arquitectos la conducen a la guerra, y por eso está tan valorada, porque hay muy poquitos ejemplares y es como un tesoro cuando encuentras un edificio racionalista. Aquí ya ha sido restaurada, ya lo veis. Bueno, al final sí que hay espacios con una cierta amplitud, pero esa amplitud les viene de la gran arquitectura cosmopolita de antes, es decir, esa gran escala, ellos la han tomado luego también del Art Déco. Hay mucha herencia en todo esto, pero fue poco a poco la estética fue cambiando radicalmente, la desaparición de la decoración, el juego ya de volúmenes puros. Bueno, ahí tenéis otros ejemplos, ¿veis? Donde aún quedan los restos de los torreones que le vimos en esa casa. Bueno, es una época fascinante. Los portales ya pretenden ser más austeros, algunas veces recuerdan el Art Déco, y fijaros, pues son casas muy muy bonitas. Realmente es verdad que estas terrazas no se usaban ni se usaron nunca y que es una pura licencia estética. Pero sí que es verdad que aquí aparecen ya huecos muy generosos. Es una arquitectura que solo ya se entiende ya con persiana, porque ya es muy horizontal. En otras ciudades aparece la ventana en guillotina, muy típica de estos años 30. Aquí en Madrid la veo menos. Y luego fijaros juegos de volúmenes como si fuera un barco, un transatlántico, la sensación de horizontalidad. Sí, era un mundo nuevo y es muy bonito ver aparecer. Fijaros el contraste con esta gran casa. Esta sin duda parece una arquitectura más pobre, así se entendió en su momento. Parecía arquitectura de garaje, y realmente era más pobre, estaba peor construida, tuvo peor vejez, funcionaba peor, no se puede comparar ese hueco con este hueco, por favor, ¿no? Pero claro, era un mundo nuevo que llegaba, que tenía que llegar. Es una pieza muy, muy bonita. Y fijaros que al lado tenemos un ejemplo
de lo que pasó. Después de la guerra, muchos de estos arquitectos, muchos se exiliaron, otros eran de Falange, otros retomaron esa arquitectura, pero tras una guerra, pues viene una arquitectura más dura, más militar, más ordenada, pero pasó en todos los sitios. Pasó en Rusia, con Stalin, que cambió la arquitectura de todas las vanguardias, la cambió a una arquitectura clásica. Siempre una vez triunfada una revolución, pues busca el orden. Y aquí pasó lo mismo. Aquí se busca un orden, quizá fue un paso un poco hacia atrás, porque es un orden muy clásico. Se vuelve a los buenos materiales, lo cual siempre será bueno. Fijaros qué portal tan precioso. Se vuelve al ladrillo, que va a ser una constante y que fue un material maravilloso. No se puede comparar el ladrillo con un enfoscado, por la vejez que este tiene comparada con este. Fijaros que se mantiene la gran ventana, aquí controlada por una cenefa clásica. Es decir, aquí parece que se ha dado un paso atrás, pero realmente es un momento de espera tras la guerra, en un régimen en que aún quiere saber qué va a pasar en Europa, y que luego de aquí se va a pasar a esas casas tan preciosas de terrazas, de ladrillo rojo, que realmente es un mix entre estos dos mundos. Porque realmente muchas veces los arquitectos que habían hecho esta arquitectura hicieron luego esta arquitectura. Aquí, como veis, el remate, una pena que se haya usado ese color, pero fijaros, es una pieza muy bonita, ¿eh? Mirar qué hueco tan clásico, pero efectivamente pues da pena que se haya perdido la terraza, por suerte va a volver pronto. Bueno, esta es una pieza muy, muy interesante. Veis el contraste, pero hay muchas cosas en común realmente, ¿no? La historia lo demuestra, como eran las mismas personas a veces, otras no, otras veces los arquitectos que habían hecho esta arquitectura, por ejemplo Serre, pues se fueron a Estados Unidos y ahí fueron uno de los grandes arquitectos de Estados Unidos, se fueron a América e hicieron maravillas, ¿no? Donde allí no cayeron ya en este clasicismo que de cierta manera cayó España y los países de Europa. Y aquí aparece otra casa de esta época, ¿veis? Un tanto indefinida, que tiene mucha herencia del Art Déco, una casa de los años 20 ya, de 20-30, tiene herencia de la Belle Époque, se acerca hacia el Art Déco, mantiene la idea de los grandes torreones, pero fijaros cómo está acercándose a la casa racionalista que habíamos visto, de los torreones blancos. ¿Veis? El balcón ya no tiene decoración alrededor, el mirador tan lujoso en la Belle Époque aquí se está volviendo más austero, con lo cual está empezando a recordar a los miradores racionalistas. ¿Veis? Es curioso, es una evolución. Este es un momento un poco triste porque los espacios interiores son tristes, no tiene la alegría de vivir de la Belle Époque, que veremos luego en la calle Serrano, con maravillosas casas Belle Époque, y tampoco tiene la vanguardia de un racionalismo. Entonces, son casas que están en un momento de transición. No saben lo que va a pasar. Muchas gracias. Seguiremos luego. La siguiente lección va a ser Serrano en sus aceras impares, desde Goya hasta Ortega y Gasset.